Gálatas 1, 6 al 8. Hermanos, hoy vamos a ver una introducción a esta nueva epístola que vamos a empezar a exponer los miércoles cuando a mí me corresponda la predicación, y es la carta o la epístola a los Gálatas. Voy a hacer una introducción breve. Es una introducción que no sigue el curso normal de las introducciones, donde por lo general se dice el autor, a quién está dirigido, que es lo que normalmente se ve en una introducción, porque considero que eso lo vamos a estar tratando desde el primer momento en que se empieza a exponer el texto. No quiero decir que no lo vamos a ver de alguna manera en la introducción, pero es una introducción a la importancia de esta carta en la historia de la iglesia, en la Reforma Protestante y al día de hoy también, como lo fue en el momento en que el apóstol Pablo escribió a las iglesias que estaban en la región de Galacia frente a lo que estaba sucediendo, a lo cual ya me voy a referir. Así que, por favor, les pido ese entendimiento en cuanto a esta introducción. Estamos acostumbrados a exponer el texto. Estamos acostumbrados a ir directamente al texto y exponerlo, pero nos es necesario hacer una introducción a la carta, porque también allí se va a mostrar el curso que vamos a tomar en toda la exposición de esta carta maravillosa a los Gálatas. Leamos entonces a manera de introducción Gálatas capítulo 1, del versículo 6 al versículo 8. Unas palabras muy fuertes, llenas de un tono enérgico por parte del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Dice Gálatas 1, 6 al 8, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea apartado para la ira de Dios. Reevangelizar al pueblo evangélico. Reevangelizar al pueblo evangélico. Esta es una de las tareas que las iglesias bíblicas reformadas están realizando con mayor intensidad. Por supuesto que se está exponiendo la palabra del Señor y que se está formando a los creyentes, pero las iglesias bíblicas están asumiendo esta situación, presentando o dando respuesta a esta situación. Muchas personas llegan a congregarse a una iglesia bíblica donde logran identificar que se predica la palabra del Señor, pero es necesario hacer primero con ellos una tarea de reevangelización. Y esta es una tarea que se está haciendo en una mayor intensidad últimamente en las iglesias bíblicas. ¿Qué es lo que toca hacer hoy en día? Y no estoy hablando de personas que llegan y que nunca han escuchado el evangelio. Por supuesto que se les predica el evangelio, pero estas son personas que se proclaman cristianas evangélicas, algunas de ellas por mucho tiempo, tal vez asistiendo a iglesias desde mucho tiempo atrás, y ante la pregunta de ¿qué es el evangelio?, no saben responder. Esto es algo que sucede muy a menudo. Lo compartimos con los hermanos de las iglesias de nuestro país, de las iglesias bíblicas de nuestro país. No hay una respuesta, no saben qué responder. Hace poco vino un amigo de la juventud del pastor Pablo Andrés y mío, y después de que estuvo en un par de cultos, cuando nos acercamos otra vez más a él y le preguntamos por qué él se congregaba en otro lado, dijo, con sinceridad te digo, estoy aprendiendo, no sé nada, no sé qué es el evangelio, no tengo ni idea, pero se congregaba durante mucho tiempo en una iglesia donde el énfasis era empresarial,
exitista, y bueno, ustedes ya saben qué es lo que se está viendo hoy en día: dinero, prosperidad económica, cualquier cosa menos el evangelio, la bendita palabra del Señor, el mensaje de salvación. Algunos no saben responder, otros dan una versión adulterada del evangelio, pero una versión adulterada del evangelio en últimas no es el evangelio, porque esto es lo que vamos a ver precisamente en esta carta a los Gálatas. Cualquier sumatoria al mensaje de salvación o cualquier cosa que se le quite pervierte el evangelio. ¿Qué tipo de versión adulterada se da del evangelio? Por lo general es una que está relacionada, cuando empiezan a describir qué es el evangelio para salvación, empiezan a describir una salvación que está relacionada con méritos propios o con una confianza en una supuesta condición de bondad que hay en ellos, que supera al leve mal que también está presente en ellos. Es más o menos como el concepto de, si yo me presentara delante de Dios, Él vería que son más las cosas buenas que las cosas malas que yo hago. Cuando se da una descripción entonces de parte de algunas de estas personas acerca de qué es el evangelio, se está recurriendo a lo que la persona hace o lo que la persona deja de hacer en relación con el pecado para su salvación. Esto es común, y tal vez alguien allí sentado esté diciendo: y es que esto no es la forma de ser salvo, no es obedeciendo a Dios y cumpliendo la ley de Dios y siendo buenos que nosotros entramos al reino de los cielos. Y la respuesta a esto, amados hermanos, que sé que la gran mayoría puede decir: ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Ese es el evangelio? No, ese no es el evangelio. En ocasiones también se da una respuesta acertada, pero estrictamente en su definición, pero que cuando uno habla un poco más, se da cuenta que aunque puede dar una definición del evangelio intelectualmente, esto no se refleja ni en las convicciones que la persona tiene, ni realmente en lo que cree, ni en la práctica, o sea, en la vida cristiana. Hermanos, es una contradicción preocupante que el pueblo que se proclama cristiano evangélico deba ser reevangelizado, pues no conoce o tiene una versión pervertida, adulterada del evangelio, o conociendo intelectualmente qué es el evangelio, sus convicciones, su vida, su esfuerzo, lo que tiene en su mente con respecto a la fe es contraria a lo que realmente ha dado en una definición que tal vez sea correcta, pero que no ha impactado realmente sus convicciones. Ahora, nosotros podríamos sacudir nuestras cabezas ante esta situación y lamentarnos del estado terrible en el que se ha asumido el evangelicalismo de estos tiempos, la cristiandad evangélica, por lo menos en nuestros continentes, por lo menos en América del Norte, Centro y Suramérica. Podríamos sacudir nuestras cabezas y lamentarnos de ese estado en el que se ha sumido el evangelicalismo de estos tiempos, pero la perversión del evangelio no es algo exclusivo de estos tiempos modernos o de nuestras latitudes. Es una tendencia del corazón pecaminoso del hombre en todo tiempo. El estudio de las epístolas, todas ellas, las que se encuentran en el Nuevo Testamento, nos permite, por ejemplo, conocer la realidad de las primeras congregaciones cristianas en el siglo I. Y cuando nosotros estudiamos estas primeras congregaciones, lo que muchos conocen como la iglesia primitiva, uno se da cuenta de no era como algunos lo han idealizado, un modelo de fidelidad doctrinal y de vida piadosa. Quienes hemos estado en la exposición de la carta a los Corintios nos damos cuenta
que lejos de que estas comunidades cristianas del primer siglo fueran comunidades modelo a la cual nosotros debemos imitar en todo, nosotros damos cuenta que tenían gravísimos problemas doctrinales, tenían gravísimos problemas morales. Pero muchas veces, y así tal vez aprendimos tiempo atrás, veíamos a la iglesia primitiva como una iglesia a la cual nosotros deberíamos volver a ese estado. Miren, cuando uno lee las epístolas del Nuevo Testamento, uno se da cuenta que aún a pesar de la presencia misma de los apóstoles, con toda su autoridad, con la presencia de ministros instruidos por los mismos apóstoles, muy frecuentemente los principios doctrinales enseñados por los apóstoles y por estos ministros eran olvidadas por las congregaciones o resistidos abiertamente por algunas personas al interior de la congregación, y en ocasiones incluso se daba lugar a doctrinas erradas al interior de esas congregaciones. En el primer siglo, con la presencia de muchos de los apóstoles vivos y capacitando a los ministros de estas congregaciones, y sin embargo, nosotros vemos las enormes falencias que hay en ellos. Hermanos, la perversión del evangelio, el cambio, la mutación que finalmente deshace lo que es el verdadero evangelio, no es algo de este tiempo, tampoco es algo que está en este tiempo y que podemos ver reflejado en las epístolas. Es básicamente fruto de la tendencia del corazón pecaminoso del hombre. Es la inclinación natural de nuestra naturaleza caída: resistir, olvidar, manipular y minimizar la verdad de la palabra de Dios aún siendo creyentes. ¿En cuántas ocasiones una predicación no tiene que ver directamente con nosotros y a plena conciencia, o tal vez haciéndonos los que no es con nosotros, estamos pensando cómo le cae de bien este mensaje a Julanito de tal? Hermanos, si algo puede ver uno en el ejemplo de los hombres de Dios, es que lejos de justificación propia y de verse como un producto terminado, siempre hay una actitud de necesidad y de humillación ante las faltantes y ante las inconsistencias de una naturaleza caída, pecaminosa, aún presente en el cristiano. Aunque su salvación sea segura y su fe esté firme en el Señor Jesucristo, nosotros vemos que es una inclinación natural de nuestra naturaleza resistir, olvidar, manipular, minimizar la verdad de la palabra de Dios, aún siendo nosotros creyentes. Así que sacudir nuestras cabezas, hermanos, lamentándonos por el estado de la iglesia actual o por las inconsistencias de las primeras congregaciones cristianas en el tiempo apostólico, como si ese fuera un ejemplo en el que nunca y de ninguna manera nosotros nos vamos a ver reflejados, es una arrogancia, es una falsa confianza que no nos podemos permitir. Precisamente todo esto queda plasmado en la Escritura y el Señor nos permite incluso verlo en otras personas para que nosotros también nos veamos a nosotros mismos. Porque tal vez podemos tener un conocimiento intelectual, dar una definición clarísima de qué es el evangelio de salvación, pero vivir nuestro día a día, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestra meta, nuestra actitud, sin que ese conocimiento de lo que es la verdad del evangelio realmente transforme e impacte nuestra vida. Hermanos, el estudio de la epístola a que damos inicio hoy nos recuerda la importancia de estar, como alguien bien lo escribió, continuamente cara a cara con el evangelio.
La carta que vamos a iniciar hoy nos recuerda la imperiosa necesidad del creyente de oír, reflexionar, enseñar, recordar, defender y depender continuamente del Evangelio durante todo el transcurso de nuestro peregrinaje. Y quiero ser enfático en esto porque el Evangelio no es, como erradamente se piensa en algunos círculos, exclusivamente el mensaje de salvación a los no creyentes. El Evangelio no es el ABC de la manera como alguien entra al reino de Dios. El Evangelio es el A a la Z de la vida cristiana. No es solamente el mensaje que proclama la salvación en Cristo Jesús para el incrédulo y que le lleva a salvación por la gracia de Dios. El Evangelio es algo en lo que nosotros debemos estar continuamente cara a cara, porque no es solamente mensaje de salvación, es la vida cristiana, es la fuente, es el cimiento para todas nuestras convicciones, para nuestra práctica, para nuestra fe, para nuestro consuelo, para nuestra vida moral. Y esto es lo que precisamente vamos a encontrar en el mensaje de la epístola a los Gálatas. La enfática enseñanza de que todo lo que nosotros necesitamos, los creyentes, y todo lo que jamás podríamos necesitar, se halla en el mensaje del Evangelio, del favor inmerecido de Dios por nosotros, a través de la vida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que el cristiano necesita y pudiera necesitar se encuentra en el mensaje del Evangelio. Ahorita hablando con el pastor Julián sobre las circunstancias que presentan los hermanos y cada uno de nosotros en nuestro peregrinaje en este mundo caído, preguntábamos, ¿y qué decirle? Y la respuesta era recordarle la gracia maravillosa de redención en Cristo Jesús, que le rescató de un estado deplorable, que le ha asegurado una eternidad con Dios, en el que ha sido reconciliado por la obra de Cristo, y frente a los padecimientos de este mundo caído, tener consuelo en Él, sobreponerse, porque nuestra salvación es segura. Tal vez algunas personas sienten la rudeza de la crítica de cuando se menciona que es una inconsistencia la depresión en el creyente. Es algo que todos vivimos. Incluso los grandes hombres de fe lo podemos ver. Aún en los apóstoles lo podemos ver. Pero el hecho de que se presente aún en los creyentes no es algo con lo que nosotros debamos conciliarlo, abonarlo y darle espaldas para que sí. Es debido precisamente a nuestras limitaciones y nuestras incapacidades, y la respuesta no está en un consejo práctico de haz esto, haz aquello otro y da la vuelta a la tuerca de esta manera y de esta otra. Es volver a nuestra mente al mensaje de redención de Cristo Jesús, y entonces nosotros ver la condición miserable en la que estamos y en la que ahora estamos por la gracia de Dios, amados hermanos, y las circunstancias que se presenten en nuestra vida deben cambiar de tonalidad. Al levantar nuestros ojos de este peregrinaje en medio de la dureza, la injusticia, nuestra incapacidad, el dolor, el pecado y todo lo demás que nos aflige, al levantar nuestros ojos a la obra redentora de Cristo Jesús, el panorama debe cambiar.
Por supuesto que nosotros creemos, como dice la palabra del Señor, que podemos consolar al otro con las consolaciones que nosotros hemos recibido de Cristo Jesús, sin lugar a dudas. Pero una actitud continua, sumida en la depresión y en la tristeza, es inconcebible. Eso hace parte de una debilidad, pero debe ser temporal. Y lo que nos saca precisamente de ese estado es levantar nuestros ojos a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, todo lo que el creyente necesita y todo lo que jamás podría necesitar se halla en el mensaje del Evangelio del favor inmerecido de Dios por nosotros a través de la vida, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pastor, incluido el servicio que no he pagado. Sí, pastor, incluido el dictamen de cáncer que me dieron la semana pasada. Por supuesto que sí. Cualquier otro mensaje no será más que un paliativo o una respuesta temporal a las verdaderas necesidades eternas que tienen los hombres. Aún cuando el Señor en su providencia determine dar sanidad al que está desahuciado, también morirá. ¿Y qué será de su vida si su seguridad no está en Cristo? Todo, hermanos, lo que necesitamos y lo que podríamos necesitar se halla en el mensaje del Evangelio. No es el ABC para que un incrédulo entre al reino de los cielos. Es la A a la Z de la vida cristiana. Hermanos, Gálatas es la carta del Evangelio genuino. Es una defensa del verdadero Evangelio. El Evangelio de la justificación por la sola fe sin las obras de la ley. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar a lo largo de toda la carta de los Gálatas. Una defensa del verdadero Evangelio que podemos resumir en estas breves líneas. El Evangelio es Cristo, como bien lo predicó el pastor Pablo Andrés. Pero la obra de Cristo está resumida aquí. Y este es el verdadero Evangelio. El Evangelio de la justificación por la sola fe, sin las obras de la ley. Posiblemente no sepas qué es justificación. Posiblemente no sepas a qué nos referimos con sola fe. Y posiblemente no sepas qué aplicación tiene esto de sin las obras de la ley. Y si quieres saberlo y aprenderlo, porque este es el verdadero Evangelio, entonces sé firme en tu asistencia en cada uno de los cultos donde será predicada la carta a los Gálatas, como también se está predicando Romanos, que tiene un tema paralelo. El Evangelio de la justificación por la sola fe sin las obras de la ley. Este es el énfasis que vamos a ver a lo largo de toda la carta. Cualquier cosa que se sume o que se quite de este mensaje del camino de salvación, el Evangelio lo pervierte. Cualquier cosa que sea sumada no será ya más el Evangelio y algo más. Simplemente no será el Evangelio. Podríamos resumir lo que dice la carta a los Gálatas como el Evangelio y nada más. Es eso lo que nosotros encontramos de manera tan temprana en la carta a los Gálatas. La lectura que hicimos al principio, después de que el apóstol Pablo hace una breve salutación, que es muy breve por cierto, y que no encontramos en ella lo que es común encontrar después de la salutación o dentro de la salutación, que es un agradecimiento a Dios por aquellos a quienes se dirige la carta. Vemos que el apóstol Pablo inmediatamente entra a dar una expresión de sorpresa en un tono de disgusto que no es común al inicio de una epístola. Mira lo que dice tempranamente con respecto a lo que he mencionado. Si al Evangelio se le suma algo
deja de ser el evangelio y lo pervierte. Gálatas 1, 6 al 8, una vez más leámoslo, dice, ¿Estoy qué? Maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, preste atención que cuando él dice un evangelio diferente, alguien podría pensar que es que hay otros evangelios. Pero inmediatamente entra a dar claridad, y estos textos los vamos a ver en más detalle cuando estemos exponiendo y entremos directamente al texto de la carta. Inmediatamente dice en el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, y cuando habla de nosotros, claramente está haciendo una referencia a la autoridad apostólica, a los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Estas son palabras muy duras. No es entonces de extrañarse que frente a la perversión del evangelio, a un cambio, a una sumatoria que vamos a ver de qué se trataba, el apóstol Pablo tenga estas expresiones. Por eso, tampoco es de extrañarse que frente a la perversión del evangelio y del distanciamiento de la palabra de Dios, en que la iglesia cayó para el siglo XVI, en lo que nosotros hoy identificamos como la iglesia romana, pero que finalmente era la iglesia. Por eso, en ese paralelo de perversión del evangelio que nosotros vemos de una manera grotesca para el siglo XVI, veamos que la carta a los Gálatas haya sido llamada en la Reforma Protestante el grito de guerra de la Reforma. Así se conoció la carta a los Gálatas, en una situación paralela. ¿Cuál? Para ese momento, el evangelio había sido pervertido y se había distanciado la iglesia de la palabra del Señor. ¿Por qué entonces se le llamaba la carta a los Gálatas el grito de guerra de la Reforma? ¿Por qué es considerada de esta manera? Porque al igual que aquellos que estaban perturbando a los creyentes de la iglesia en Galacia, pervirtiendo el evangelio de Cristo, lo que hoy conocemos como la iglesia de Roma en el siglo XVI predicaba un evangelio más algo más. En otras palabras, había pervertido el evangelio. ¿Qué predicaba en este tiempo? Se predicaba una salvación que se podía conseguir a través de fe más esfuerzos humanos. Entre las cosas que se tenían que sumar como méritos para salvación, se contaba con el impulso continuo a los creyentes, la peregrinación a Roma. Si tú peregrinabas hasta Roma, eso era añadido como un mérito para salvación. Si tú hacías obras de caridad, eso era añadido como un mérito a salvación. Si tú dabas dinero a la iglesia, si tú comprabas indulgencia para sacar a familiares o a sí mismo cuando muriera de un falso purgatorio, eso te era contado a favor. Cuando tú acudías a la iglesia a confesarte y se te ponía una penitencia, la penitencia se te era contada como favor y como mérito para salvación. Cuando tú observabas los sacramentos que la iglesia extrabíblicamente había sumado y algunos que son bíblicos pero que había torcido, eso también era contado como méritos para salvación. Todo este tipo de cosas se sumaban supuestamente a la fe para ser salvos. ¿Es esto mismo lo que estaba sucediendo o lo que estaba denunciando el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas?
No en el sentido de cada uno de estos detalles que nosotros hemos visto allí, pero sí en el sentido de un mensaje en donde se decía que se era justificado por Dios a través de la necesaria sumatoria de actos u obras que Dios exigía para que una persona pudiese ser salva. Era entonces lo que se denunció en la Reforma Protestante en boca de Martín Lutero, lo mismo que el apóstol Pablo está refiriéndose a la carta a los Gálatas, una salvación, un ser justificados por Dios mediante la fe en el Señor, más la sumatoria de actos u obras exigidas por Dios. La respuesta es sí. Y esto es lo que vamos a ver en la exposición de la carta. Pero que, como lo dijimos al principio, es común a la naturaleza caída del hombre que se manifiesta en todas las religiones humanas. Méritos, los méritos de la obra para salvación. Ahora, esto es grave en el tiempo de hoy. Usted le pregunta a un hermano, y con esto no quiero ser pedante, ni como aquel que se hace en un lugar superior y mira sobre el hombro, porque de allá nos rescató también el Señor. Cuando usted le pregunta a una persona que hoy en día se congrega en una iglesia evangélica sobre el camino para salvación, la descripción muy probablemente que ella le vaya a dar va a ser del tipo de que se tiene que hacer algo para ser salvo. Por supuesto, para ser salvo debo obedecer a Dios. Y esta es la misma razón por la que se piensa que si yo dejo de obedecer a Dios en algo y peco, entonces pierdo también la salvación. Clara y directamente, una salvación que tiene que ver con los méritos de las obras. Hermanos, y los que ya están hace un tiempo aquí saben que tampoco es que se promueva desde la fe bíblica una vida de cualquier manera y pecaminosa y disoluta. Pero ese no es el mensaje de salvación. La salvación es por la gracia de Dios y se accede a ella mediante la fe, y la fe no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto lo puede recitar un evangélico en el día de hoy, pero cuando profundizas un poco más, todavía está en su corazón algo que es un patrón de todas las religiones humanas. Yo debo hacer algo para ser salvo, yo debo hacer algo para ser salvo, refiriéndose a obras meritorias. Sí, hermanos, esto es lo que también se expone en la carta a los Gálatas. Lo mismo que Martín Lutero en la Reforma Protestante señaló frente a la desviación de la iglesia en su momento. Esto es lo que enseñaban algunos que Pablo bien llama falsos hermanos judíos, que supuestamente habían creído en el Señor y que enseñaban que los creyentes que no eran judíos, o sea que eran gentiles, no solamente debían depositar su fe en Cristo Jesús, sino que debían circuncidarse, debían observar las leyes ceremoniales de dieta y las festividades judías para ser salvo. Fe más algo más. El evangelio más algo más. Por supuesto que esto era una perversión del mensaje de salvación. Vayamos por favor a Hechos capítulo 15, versículo 1. Ahora yo quisiera que el Señor nos permitiera ir viendo el momento de la iglesia primitiva en Gálatas
con lo que estos hombres estaban predicando a estos creyentes gentiles. Casi que debían observar mucho de la ley mosaica para ser salvos. Pero ahora ve al siglo XVI, a la Reforma Protestante. Tenías que hacer obras meritorias para salvación. Pero ahora ven al día de hoy lo que se proclama en muchas de las iglesias evangélicas, desde el arminianismo, una salvación que tiene que ver con obras también. Y que allá tiempo atrás fue claramente señalado como una herejía, y que hoy es el 90% de las iglesias que hacen presencia en nuestro continente. Pero cuando mires todo esto, mira a tu propio corazón y examina realmente en qué has depositado tu confianza para salvación. Para que en el momento en cuando se viva una circunstancia adversa, jamás levante tu cabeza hacia Dios en una exigencia o en un reclamo, ¿y por qué yo sí? Todo lo que recibimos de Dios y especialmente su salvación es por pura gracia, inmerecidamente. Dios no nos escogió por buenos que fuéramos. Tú no viniste al Señor porque fueras mejor que nadie. Es tan solo por la gracia de Dios que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Volvamos entonces una vez más al siglo I y mira lo que sucede cuando llegan algunos hombres a la iglesia de Antioquía. En este caso la iglesia era de Antioquía de Siria, que es como el lugar donde el apóstol Pablo y Bernabé iniciaban todos sus viajes misioneros. Y mira lo que describe lo que pasa en Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Frente a esta perversión del evangelio, de la salvación por la gracia, por la sola fe y sin las obras de la ley, se dirigen inmediatamente hacia Jerusalén a hablar con los apóstoles y con aquellos oficiales que estaban en ese momento en la iglesia de Jerusalén. Y cuando empiezan a hablar del evangelio y de las conversiones entre gentiles, mira lo que dicen en el versículo 5, algunos que aparecieron en esa reunión, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían ¿qué? Creído. O sea, estos no son solo judíos, eran judíos, cristianos, dice, se levantaron diciendo, ¿qué lo que dijeron? Es que necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto que sucede aquí en Hechos 15 es lo que se conoce como el primer concilio de la iglesia, en donde claramente los apóstoles, Pedro, Jacobo como principal de la iglesia, claramente dicen no deben ser obligados de ninguna manera a observar la ley. Y dan unos dictámenes que tienen que ver más con la convivencia con muchos cristianos que eran de nacionalidad judía. Claramente hay un dictamen para no sumarle al evangelio de la salvación por gracia mediante la sola fe ninguna obra de observancia de la ley judía, de observancia de ceremonia alguna, de ni siquiera una señal del pacto, como en este caso aparecida del Antiguo Testamento. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 12. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, insisto, esto lo veremos en detalle cuando se esté exponiendo la carta, le dice porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
dependen en qué sentido, de cumplirlas para ser aprobados por Dios para salvación. Están bajo maldición. ¿Por qué? Obedecer lo que Dios había establecido. Y mira lo que dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, ¿cómo? ¿En qué? En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que, cuando una persona, dando una descripción, una definición del Evangelio, acude a, yo no soy tan malo, es más lo bueno que yo hago, básicamente lo que está presentando es el listón que nos ponemos entre nosotros como iguales. Pero ese no es el listón que Dios demanda. Dios demanda una santidad ¿qué? Perfecta. Y según la palabra del Señor, aquel que no cumpla todas las cosas escritas en el libro de la ley es maldito. Así que básicamente, ¿quién podrá cumplir todo? Si cumpliendo toda la ley falta en un punto, se hace claramente transgresor de toda ella. Es por eso que un evangelio en donde una persona ha entendido que tiene que ser lo suficientemente buena para entrar al cielo, vive una vida de maldición. ¿En qué sentido? Porque jamás logrará los estándares de Dios. Y tiene caminos terribles para escoger. Uno, el de la hipocresía. Me pongo una máscara de una santidad que realmente no soy, de una perfección, impolutos. El otro camino es darse por vencido cuando sinceramente ve las falencias y la presencia de un pecado residual en su propia vida y se desanima y dice, no más, esta no es una realidad. Pero el que ha entendido el Evangelio y ve esas demandas de un Dios santo y ve la incapacidad propia, su limitación y su pecado, y ve la necesidad de un Salvador y mira a Cristo, quien cumple perfectamente, hermano, le abraza y ha entendido lo que es el Evangelio de la salvación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, sin obra alguna que medie. Por eso el apóstol Pablo continúa diciendo en el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ese es el problema que se presentaba en Galacia. Algunos habían entrado a pervertir el Evangelio. Algunos habían entrado a sumarle al mensaje de salvación algo más. Y cuando al Evangelio se le suma algo más, deja de ser el Evangelio. Más adelante le dice en Gálatas 5, versículo 1 al 4, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Terrible. Ahora, me es necesario explicar esto, porque posiblemente alguien esté necesitando, algún varón aquí esté necesitando hacer una circuncisión por cuestiones de salud, y lee este texto y tal vez diga, ay Dios, voy a echar para atrás entonces esta intervención quirúrgica. Obviamente de esto no es lo que está hablando. Está hablando de un mensaje que decía, sí, está bien que deposites tu fe en Cristo, pero tú debes guardar la ley mosaica para entonces ser salvo.
Debes entonces celebrar las fiestas judías. Tú no puedes comer esto y tú no puedes comer aquello, porque entonces no podrás ser salvo. Guardar las leyes de dieta, guardar las leyes ceremoniales, guardar la ley mosaica. Y eso es lo que dice aquí cuando dice el que se circuncida. Si ese es el camino que vas a tomar, entonces básicamente estás obligado, dice en el versículo 3, a guardar toda la ley, si es que piensas que ese es el camino. Y ese es un camino imposible, porque como vemos en la palabra del Señor, la ley no tenía el propósito de salvación. La ley tenía el propósito de mostrarnos lo incapaces que nosotros éramos a causa del pecado. Y viendo nuestra incapacidad, entonces mirar a Cristo. Sí, hermanos, la misma respuesta de Pablo a los judaizantes que vamos a estar viendo a profundidad en el primer siglo es la que da Martín Lutero a los papistas de Roma en el siglo XVI. La salvación divina es por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo, sin mediación de las obras de la ley. O sea, sin que medie el mérito. En el caso de los judaizantes, el mérito por observar la ley mosaica. En el tiempo de Lutero, las obras meritorias que la Iglesia de Roma señalaba. En nuestros tiempos, en el evangelicalismo actual, la obediencia, la vida moral y la sumatoria de una serie de cosas que tienes que hacer para salvación. Ahora, una vez más, debemos entonces obedecer a Dios sin lugar a dudas. Debemos vivir una vida en santidad sin lugar a dudas. Pero ese no es el camino para ser salvos. Es el resultado de nuestra salvación. Por eso, quien piensa ser salvo y no tiene un patrón de vida como el que es descrito en la palabra del Señor, de aquel que es redimido, mi consejo, con todo amor, es que venga en arrepentimiento y fe delante del Señor, suplicando misericordia. Y no que creamos en el perfeccionismo, pero sí es un patrón de vida que se ve en nosotros. Si tú estás justificando tu pecado, tu vida licenciosa, y estás apaciguando tu conciencia frente a un conocimiento intelectual de la salvación por gracia, hermano, tal vez estás poniendo una soga a tus propios pies. Sí, la misma respuesta de Pablo a los judaizantes es la que Martín Lutero da a la Iglesia de Roma, y es la que nosotros tenemos que dar ante un evangelio pervertido en el día de hoy. De allí las expresiones que nosotros vemos en Lutero sobre la carta. Dice, la epístola de los Gálatas es mi epístola. Es como si estuviera unida en matrimonio con ella, es mi Catalina. Ahora tal vez nosotros no apreciemos el peso de esta expresión, pero frente a una iglesia que se había torcido de esta manera, frente a un dolor en el alma que vivía este hombre, porque en sinceridad se daba cuenta que era insuficiente lo que la iglesia le enseñaba y le proclamaba para estar en reconciliación con Dios. Cuando la palabra del Señor brilla en la salvación, por la gracia de Dios, la justificación mediante la fe, su vida se transforma, Europa explota. Y el evangelio vuelve a brillar y la iglesia vuelve del lugar de donde no debió haber salido. Del evangelio que nos es expresado en la palabra del Señor.
A esta carta también se le ha llamado, como menciona William Hendrickson, además del grito de guerra de la Reforma, la Carta de la Libertad Cristiana, la Declaración Cristiana de la Independencia. Y la razón, amados hermanos, es porque el Evangelio no solo salva al que cree de toda responsabilidad penal por el pecado, sino que también como resultado trae libertad. Por eso se conoce como la Carta de la Libertad Cristiana. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez que sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál yugo y qué libertad? La libertad a la que aquí se refiere el apóstol Pablo, la palabra del Señor, es la libertad de la esclavitud de procurar ser aprobados para salvación por el Padre por cualquier mérito, por cualquier medio infructuoso a través de los méritos. Eso es una esclavitud. Es imposible. Es un peso muy grande para el que es sincero consigo mismo. ¿Quién se puede presentar delante de Dios con justicias propias? ¿No dice la Escritura que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios? Pero esa es la respuesta que muchos dan frente al camino de salvación. Esa es la libertad de la esclavitud, de un procurar ser aprobados por Dios en algo que nos es imposible cumplir según las demandas perfectas de Dios. Solo la fe en aquel que lo cumplió perfectamente, es lo que nos da la aprobación de nuestro Dios. Cualquier medio infructuoso, llámese conformarse a la ley mosaica, llámese un ascetismo riguroso, no toco, no hablo, no miro, no hago, o llámese una práctica externa de normas religiosas pero sin fe, o incluso las obras de justicia del hombre ético de hoy en día. Todo esto son claramente una esclavitud, un yugo, un peso que no se puede llevar, y de la que el Evangelio nos hace libres. Gálatas 3, versículo 10-12, una vez más, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que no solamente el Evangelio trae salvación a la vida, el Evangelio también nos otorga libertad de buscar la aprobación del Padre para salvación por medio de medios infructuosos. Pero el Evangelio también nos otorga libertad de una vida de pecado. ¿Por qué? Porque el Evangelio, que es Cristo y su obra, es por medio de Él que se nos da un regalo a los creyentes. ¿Cuál? Además de la salvación maravillosa, ¿cuál? Además de la libertad de tratar de ser aprobados por medios infructuosos, ¿cuál regalo es el que nos da y que nos permite vivir una vida libres del pecado y no siendo esclavos del pecado? El Espíritu Santo de Dios. Capítulo 5, versículo 17. El deseo de la carne, o sea, nuestra tendencia pecaminosa, es contra el Espíritu.
hablando del Espíritu Santo. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, ¿para qué? Para que no hagáis lo que quisiere. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, y da un largo listado acerca de todas las obras de la carne. Mas el fruto del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en nosotros los creyentes, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Así que, amados hermanos, el Evangelio no solamente nos otorga salvación, aprobación del Padre, no solamente nos hace libres del yugo de tratar de ser aprobados por medio de un camino infructuoso de méritos que nunca se lograrán, sino que también nos hace libres de la esclavitud del pecado por la presencia del Espíritu Santo en nosotros y su obra santificadora en nuestra propia vida. Pero la carta a los Gálatas, y con esto quiero finalizar, al mantenernos cara a cara con el Evangelio de la salvación por la gracia de Dios, mediante la fe, sin las obras de la ley, no solo nos otorga salvación, no solo nos otorga libertad en los dos sentidos que ya expresé, sino que también nos da unidad. Y muchas veces se pasa por alto esto en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. La tensión que había entre cristianos judíos y gentiles, las tensiones raciales, la división, sin duda en parte se debían a la confusión sobre la naturaleza del Evangelio. El Evangelio entonces nos trae salvación, libertad, pero también unidad. Porque lo que resulta también del Evangelio para el creyente es adopción en Cristo Jesús. Todos los creyentes, sin distinción de nacionalidad, raza, condición social, son hijos de Dios. Capítulo 3, versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o sea, unidos a Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, el valor del Evangelio, que solo se mantiene como Evangelio cuando es puro. El resultado para el creyente, salvación, aprobación, libertad y unidad en una familia mediante el espíritu de adopción, es algo que todo creyente debe saber, definir, proclamar y tener día a día en su vida cristiana. Defender, porque amados hermanos, es la A la Z del creyente. Así que cuando tú escuchas o en Gálatas o en Romanos que vamos a profundizar sobre lo que es el Evangelio, no lo tomes simplemente como aprenderé mejor la herramienta para evangelizar, sino tómalo como el mensaje que es la vida para el creyente. Hermanos, y sobre este último punto, sobre la unidad, cuando dice
que nosotros, que ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, varón, ni mujer, no está queriendo decir que somos idénticos, tampoco es una proclamación de uniformidad, sino de unidad. El Evangelio derriba las barreras que nos separan dentro del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver, cuando estemos exponiendo la carta a los Gálatas, que ese era el grave problema que se estaba presentando entre cristianos judíos y cristianos gentiles, y tiene también una aplicación para nuestra vida que estaremos viendo. Vamos a orar. Padre,